Siempre pensé que tenía una vida que muchas mujeres envidiarían. Un esposo trabajador, un hogar acogedor, una carrera estable como arquitecta. Pero últimamente, algo dentro de mí no encajaba. Era como si cada día estuviera cubierto por una capa de monotonía, y esa chispa que solía iluminar mis días con Mark, mi esposo, se había desvanecido. No podía señalar el momento exacto en que ocurrió, pero lo sentía en los silencios cada vez más largos durante la cena. En las noches donde él caía rendido en el sofá después de largas jornadas en la panadería. Mark siempre había sido un hombre dedicado, alguien que prefería demostrar su amor a través de acciones en lugar de palabras. Lo admiraba por eso, pero no podía evitar extrañar las pequeñas cosas, las notas inesperadas en mi bolso, las conversaciones profundas en las que solíamos perdernos, el roce casual de su mano en mi espalda mientras cocinábamos juntos. Ahora todo parecía reducido a listas de compras y recordatorios de recoger la ropa de la tintorería. En el trabajo, la llegada de un nuevo colega, Javier, fue un soplo de aire fresco. Desde el primer día, con su camisa blanca impecablemente planchada y su sonrisa desenfadada, logró captar la atención de todos en la oficina. Javier tenía una habilidad casi mágica para transformar el ambiente. Podía convertir una reunión tediosa en algo casi divertido con una broma bien colocada. Para mí, al principio, no fue más que un detalle curioso. Sin embargo, no tardé en notar cómo su energía llenaba los espacios que antes parecían vacíos. Una mañana, mientras discutíamos los planos para un nuevo proyecto, nuestras opiniones chocaron. Fue una conversación intensa, cargada de pequeños destellos de sarcasmo y humor. Él levantó una ceja y sonrió ligeramente cuando señalé un error en sus cálculos. Parece que tengo que mejorar para seguirte el ritmo, arquitecta estrella, dijo, dejando la frase flotando en el aire. Sentí un calor subir por mi cuello, una reacción que no podía atribuir al simple hecho de ganar una discusión profesional. Ese momento, tan insignificante a simple vista, quedó conmigo durante el resto del día. Mark, mientras tanto, estaba absorto en la apertura de una nueva línea de repostería artesanal. Sus días eran interminables, y aunque intentaba mantenerse atento a mí, su fatiga era evidente. Una noche, mientras recogía la mesa después de cenar, noté su mirada fija en mí. ¿Todo bien, Alba? Te noto distante últimamente. Sí, claro. Solo ha sido una semana pesada en el trabajo. Mentí con una sonrisa automática. No era solo el trabajo. Era esa sensación de estar atrapada en una rutina que me sofocaba. Intentaba ignorarla, pero se volvía más persistente, como un zumbido en el fondo de mi mente. Otro día en la oficina, mientras revisaba los últimos detalles de un proyecto, sentí la presencia de Javier acercándose. Se inclinó ligeramente sobre mi escritorio para ver los planos. Su perfume, un aroma limpio con un toque amaderado, llenó el aire. Creo que este detalle de aquí podría mejorarse, dijo señalando un punto en el dibujo. Levanté la vista para responder, pero nuestros ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero suficiente para que algo en mi pecho diera un vuelco. Su mirada no era invasiva, pero había una profundidad en ella que me resultó desconcertante. Ese día, mientras conducía de regreso a casa, el eco de su mirada seguía conmigo. Intenté racionalizarlo, decirme que era solo mi imaginación, que lo que había sentido no era real. Pero las grietas en el espejo de mi vida perfecta se estaban volviendo imposibles de ignorar. Al llegar a casa, Mark estaba ocupado revisando facturas. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, y aunque era un gesto familiar, me dejó una sensación de vacío. Subí al dormitorio, me cambié y me miré en el espejo. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí deseada viva? Afuera, la ciudad seguía su ritmo constante, pero dentro de mí algo se agitaba. Era como si estuviera al borde de algo, aunque no sabía exactamente qué. Por ahora, solo podía esperar que el reflejo en el espejo dejara de agrietarse. Pero en el fondo, sabía que esas grietas eran solo el principio. Aquel día había sido uno de los más agotadores de la semana. Entre revisiones de planos y reuniones interminables, sentía como si mi mente estuviera atrapada en un bucle constante. Cuando Javier me propuso salir a tomar un café después del trabajo, dudé por un momento. ¿Era adecuado?
¿Qué pensaría el resto de la oficina si nos veían juntos? Pero su tono despreocupado y la promesa de desconectar por un rato terminaron por convencerme. La cafetería, situada en una esquina frente al paseo marítimo, tenía un encanto peculiar. Las paredes cubiertas de madera envejecida, las mesas pequeñas con velas parpadeantes, y el sonido del mar que se colaba por las ventanas abiertas creaban una atmósfera cálida, casi íntima. Elegimos una mesa junto a la ventana, desde donde se podía ver cómo las olas se deslizaban suavemente hacia la orilla. Javier pidió un cortado, mientras yo opté por un té de hierbas, buscando algo que calmara mi mente inquieta. Es un lugar increíble, comenté, dejando que mi mirada vagara hacia el horizonte. Lo descubrí hace un par de años, cuando buscaba algo diferente. Respondió Javier con esa sonrisa fácil que parecía ser su marca registrada. La conversación comenzó siendo profesional. Hablamos sobre las dificultades del proyecto, las fechas límite y las soluciones creativas que podríamos implementar. Pero, poco a poco, la formalidad dio paso a algo más personal. ¿Cómo haces para mantenerte tan enfocada? Preguntó de repente, inclinándose ligeramente hacia mí. Me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien en el trabajo notara esas cosas, mucho menos a que lo dijera con tal sinceridad. Supongo que es cuestión de hábito, respondí, tratando de restarle importancia. No, no es solo eso, insistió, mirando directamente a mis ojos. Tienes algo que te hace destacar. No es solo tu talento, sino tu determinación. Es admirable, Alba. Sus palabras me dejaron sin aliento por un momento. Había algo en su tono, en la forma en que las decía, que me hizo sentir vista, reconocida. Era una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. El resto de la conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Hablamos de nuestros lugares favoritos en la ciudad, de libros que habíamos leído y de pequeños detalles de nuestras vidas que no compartimos con cualquiera. Javier tenía una manera de escuchar que hacía que cada palabra pareciera importante, y me sorprendí a mí misma compartiendo anécdotas que no había contado en años. Cuando terminamos nuestras bebidas, llegó el momento de regresar. Nos levantamos casi al mismo tiempo, y mientras nos dirigíamos hacia la salida, Javier se detuvo un instante, girando ligeramente hacia mí. Gracias por venir, dijo, con un tono que llevaba algo más que simple cortesía. Antes de que pudiera responder, sentí cómo se inclinaba hacia mí, sus labios rozando los míos en un movimiento breve, casi imperceptible. Fue un instante, una chispa, pero suficiente para que el mundo se detuviera a mi alrededor. No me aparté. No tuve tiempo de reaccionar y cuando él se retiró, su mirada se encontró con la mía, esperando quizás una señal de rechazo que nunca llegó. El camino a casa fue un torbellino de emociones. Mi mente trataba de racionalizar lo ocurrido, mientras mi corazón latía desbocado, recordando la calidez de aquel breve contacto. Mark ya estaba en casa cuando llegué. Estaba en la cocina, revisando unos pedidos. Me saludó con un beso en la mejilla y volvió a concentrarse en su trabajo. Subí al dormitorio y me dejé caer en la cama. Intenté distraerme con una serie en la televisión, pero mi mente seguía regresando a ese momento en la cafetería, a la mirada de Javier, a la manera en que me hizo sentir. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, una que no sabía que existía hasta ese instante. Mientras apagaba la luz, el peso de la culpa se mezclaba con un extraño sentido de excitación, una chispa que no podía ignorar. No sabía lo que vendría después, pero una parte de mí ya había cambiado, aunque no estuviera lista para admitirlo. El lunes por la mañana llegué a la oficina con la esperanza de que el fin de semana hubiera disipado los ecos de lo ocurrido en la cafetería. Sin embargo, apenas crucé la puerta y vi a Javier inclinado sobre su escritorio, el recuerdo del beso regresó con fuerza. Él levantó la mirada, como si sintiera mi presencia, y me dedicó una leve sonrisa. Fue suficiente para desarmarme. Intenté mantener la distancia, enfocándome en los planos y evitando cualquier interacción innecesaria. Pero Javier, en su estilo habitual, no parecía afectado. Durante una reunión en grupo hizo una broma que provocó risas generales. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, noté una chispa en su mirada que no podía ignorar. Había algo en su actitud.
en esos pequeños gestos que me hacía sentir como si compartiéramos un secreto. El ambiente en el trabajo se volvió un campo minado. Cada cruce de miradas, cada comentario casual, estaba cargado de una tensión que me resultaba tanto fascinante como aterradora. No quería admitirlo, pero me encontraba esperando esos momentos, aunque sabía que lo correcto sería poner fin a todo esto antes de que fuera demasiado tarde. Una noche, mientras cenábamos, Mark me sorprendió con una propuesta inesperada. He estado pensando que podríamos tomarnos unos días libres. ¿Qué te parece si vamos a la montaña el próximo fin de semana? El brillo en sus ojos me conmovió. Sabía que él estaba haciendo un esfuerzo para acercarse, para recuperar algo que quizás también sentía que habíamos perdido. Pero la idea de pasar tiempo a solas con él me llenó de una inquietud inexplicable. Es una idea genial, pero ahora mismo no puedo dejar el trabajo, respondí con una sonrisa forzada. Estamos en medio de un proyecto importante y no quiero retrasarlo. Mark asintió lentamente, aunque pude ver el destello de decepción en su rostro. No insistió, pero algo en su silencio me hizo sentir que no había creído del todo en mi excusa. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, me quedé despierta mirando el techo, preguntándome cómo habíamos llegado hasta aquí. Al día siguiente, decidí tomarme un descanso del trabajo y quedar con Lucia. Nos encontramos en una terraza en el centro de la ciudad. Ella, como siempre, estaba llena de energía, pero su mirada atenta pronto detectó que algo no estaba bien conmigo. A ver, suelta todo, dijo, acomodándose en su silla. Conozco esa cara. O estás enamorada o tienes problemas con Mark. Me reí, intentando restarle importancia, pero mis manos jugueteaban nerviosamente con la servilleta. No es nada, solo el trabajo. Ha sido muy estresante últimamente. No me engañas, Alba. Te conozco demasiado bien, insistió. Y no me parece que sea solo el trabajo. ¿Qué está pasando? Su persistencia me incomodó. No podía decirle la verdad. No podía confesar algo que ni siquiera yo terminaba de entender. De verdad, estoy bien. Mentí. Ella me observó en silencio durante unos segundos, como si intentara leerme, pero finalmente dejó el tema. Sin embargo, su pregunta quedó retumbando en mi cabeza. ¿Estás enamorada? ¿Era eso lo que estaba pasando? La idea me asustó y me hizo sentir culpable al mismo tiempo. Esa tarde, impulsada por un deseo de recuperar el control de mi vida, decidí salir temprano del trabajo y sorprender a Mark en la panadería. Quizás, al verlo en su entorno, podría recordar las razones por las que me había enamorado de él en primer lugar. Cuando llegué, el lugar estaba lleno de clientes. Mark estaba detrás del mostrador, riendo y charlando con una pareja mayor que parecía ser cliente habitual. Observé cómo se movía con confianza, cómo atendía a todos con esa calidez que siempre había sido una de sus mayores virtudes. Pero mientras lo miraba, me di cuenta de lo distante que me sentía. Era como si estuviera viendo a un extraño, alguien cuya vida giraba en torno a un mundo en el que yo ya no encontraba mi lugar. Me quedé en la puerta por un momento, indecisa, antes de darme la vuelta y salir sin que él me viera. Esa noche, al llegar a casa, sentí una mezcla de frustración y tristeza. Estaba atrapada entre dos mundos, uno que había construido con Mark y otro que me atraía peligrosamente hacia lo desconocido. Sabía que no podía seguir así, pero no tenía idea de cómo romper el ciclo. Cuando Javier me propuso acompañarlo a Valencia para una presentación importante del proyecto, mi primer instinto fue buscar una excusa para no ir. La idea de pasar horas a solas con él me inquietaba, especialmente después de todo lo que había ocurrido entre nosotros. Pero la manera casual en la que lo planteó, como si fuera algo completamente lógico, hizo que aceptara antes de poder detenerme. Será solo un día, dijo con una sonrisa mientras sostenía los planos. Y estoy seguro de que con tu ayuda, la presentación será un éxito. El trayecto en coche hasta Valencia fue más largo de lo que recordaba. Javier conducía con una facilidad que parecía reflejar su carácter. Relajado, seguro, como si no hubiera nada en el mundo que pudiera perturbarlo. Por mi parte, intentaba mantener una conversación neutra, pero cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o cuando giraba la cabeza para mirarme mientras hablaba,
Sentía un nudo formarse en mi estómago. ¿Estás nerviosa por la presentación? Preguntó en un momento, girando la vista hacia mí por un segundo antes de volverla a la carretera. No, estoy acostumbrada a estas cosas. Respondí rápidamente, aunque sabía que no era del todo cierto. En realidad, no era la presentación lo que me ponía nerviosa. Era estar tan cerca de él, en un espacio reducido, sin la barrera de la rutina del trabajo para distraerme. Al llegar a Valencia, el ritmo frenético de la ciudad nos absorbió de inmediato. La reunión con los clientes fue exigente, pero gracias a la planificación meticulosa y a la química que habíamos desarrollado trabajando juntos, todo salió según lo planeado. Cuando terminamos, los clientes nos felicitaron por la claridad y la precisión de nuestra propuesta. Por un momento, sentí un orgullo sincero por lo que habíamos logrado. Lo conseguimos, dijo Javier mientras recogía sus notas. ¿Te apetece cenar para celebrarlo? Acepté, más por la inercia del día que por verdadero deseo. Terminamos en un pequeño restaurante en el casco antiguo de la ciudad. La decoración era sencilla pero acogedora, y la luz tenue hacía que todo pareciera un poco más íntimo de lo que me habría gustado. Javier pidió una botella de vino, y aunque normalmente no bebo mucho en este tipo de ocasiones, me dejé llevar. Durante la cena, la conversación fluyó con una naturalidad desconcertante. Hablamos de nuestras carreras, de los retos que habíamos enfrentado, y, finalmente, de nuestras vidas personales. Fue entonces cuando Javier, con un tono que apenas ocultaba una sombra de melancolía, me habló de su relación pasada. Estuve comprometido hace unos años, dijo mientras giraba su copa de vino entre los dedos. Pero al final, no funcionó. Ella tenía grandes sueños, y yo no fui lo suficientemente bueno para estar a su altura. La honestidad en sus palabras me desarmó. Hasta ese momento, siempre lo había visto como alguien seguro de sí mismo, casi inquebrantable. Pero esta confesión lo hacía más humano, más cercano. Todos cometemos errores, respondí, sintiendo un extraño impulso de consolarlo. Lo importante es aprender de ellos. Él me miró fijamente durante un largo momento, y el silencio que siguió estuvo cargado de algo que no podía identificar. Finalmente, cambió de tema, y la tensión se disipó parcialmente. Pero una parte de mí seguía sintiendo el peso de esa mirada. De regreso al hotel, el cansancio del día comenzó a alcanzarme. Javier me acompañó hasta la puerta de mi habitación, pero se detuvo antes de decir algo. Gracias por todo hoy, Alba. No lo habría logrado sin ti. Su tono era sincero, casi vulnerable. Me quedé mirándolo por un momento, queriendo responder algo igual de significativo, pero no encontré las palabras adecuadas. Finalmente, asentí y entré en la habitación. Una vez dentro, me quité los zapatos y me acerqué al espejo. Las luces suaves del hotel iluminaban mi rostro, y por un momento apenas me reconocí. Había algo en mis ojos, una mezcla de incertidumbre y algo más profundo que no quería nombrar. Me quedé ahí, mirándome, como si el reflejo pudiera ofrecerme alguna respuesta. Sabía que estaba al borde de algo, una decisión que podía cambiarlo todo. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era enfrentarme a mi propio reflejo y aceptar que ya no había marcha atrás. Después del viaje a Valencia, hice todo lo posible por evitar a Javier. En la oficina, me aseguré de estar ocupada con tareas que no requerían su presencia y limitaba nuestras interacciones a lo estrictamente necesario. No porque no quisiera verlo, sino porque sabía que cada momento a su lado me acercaba más a un punto del que no habría regreso. Sin embargo, no esperaba encontrarme con él fuera del trabajo. Aquel día, durante mi pausa para el almuerzo, decidí caminar por el parque en el centro de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con árboles altos que proyectaban sombras frescas y bancos de madera donde la gente se sentaba a leer o simplemente a disfrutar del aire libre. Era mi refugio, un lugar donde podía aclarar mi mente. Mientras paseaba, perdida en mis pensamientos, una voz familiar interrumpió mi calma. Alba, no esperaba verte aquí. Me giré, y ahí estaba él, con esa expresión tranquila que parecía nunca abandonarlo. Llevaba una camisa azul clara, remangada hasta los codos,
y una leve sonrisa que me desarmó al instante. Javier, murmuré, incapaz de ocultar mi sorpresa. No sabía que frecuentabas este parque, dijo, caminando hacia mí con las manos en los bolsillos. Es un buen lugar para desconectar, ¿no crees? La tensión entre nosotros era palpable. Por un momento consideré inventar una excusa y marcharme, pero mis pies se negaron a moverse. En lugar de eso, me limité a sentir y seguir caminando mientras él me acompañaba. La conversación comenzó con frases cortas, casi incómodas. Comentamos el clima, el trabajo, cualquier cosa que pudiera llenar el silencio. Pero poco a poco, las palabras se volvieron más sinceras, menos medidas. Javier me habló de su infancia, de cómo solía jugar en un parque similar con sus hermanos. Yo le hablé de mis paseos por este lugar cuando necesitaba un momento para mí. De repente, se detuvo y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. Alba, hay algo que necesito decirte. Comenzó con una seriedad que no había visto en él antes. Sé que esto no es lo correcto, pero no puedo ignorarlo. Lo que siento por ti va más allá de lo profesional. Mi corazón se aceleró. Había temido este momento, pero también lo había esperado. No podía fingir que no había algo entre nosotros, aunque sabía que no debía estar ahí. Javier, esto... comencé, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Lo sé, dijo, interrumpiéndome suavemente. No espero nada de ti. Solo necesitaba ser honesto. Podría haberme marchado. Debería haberlo hecho. Pero en lugar de eso, me quedé ahí, inmóvil, mientras él daba un paso más cerca. Su mano rozó la mía, un gesto pequeño, pero cargado de significado. No me aparté. Entonces, con una delicadeza casi dolorosa, tomó mi mano. Sus ojos buscaban los míos, y antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia mí. Este beso fue diferente. No fue un momento robado como el primero, sino algo más profundo, más consciente. Suave al principio, pero lleno de una intensidad que no podía negar. Cuando finalmente nos separamos, me quedé en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Javier me miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Lo siento, dijo en voz baja. No quería complicarte la vida. No respondí. Mi mente era un caos, un torbellino de emociones que no podía ordenar. Me quedé un momento más, incapaz de moverme, antes de finalmente apartarme. El camino de regreso al trabajo fue un borrón. Cada paso se sentía pesado, como si estuviera cargando con el peso de mis decisiones. Al llegar a la oficina, me encerré en mi despacho y me quedé mirando los papeles sobre mi escritorio sin realmente verlos. Sabía que había cruzado una línea. Este no era un error que pudiera deshacer, una decisión que pudiera ignorar. Mi vida, tal como la conocía, había cambiado, y no había forma de volver atrás. Después del beso en el parque, los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Intenté convencerme de que podía volver a la normalidad, actuar como si nada hubiera pasado, pero era imposible. Javier y yo apenas intercambiábamos palabras en la oficina, pero su presencia era un recordatorio constante de lo que había ocurrido. Cada mirada, cada gesto suyo, cargaba un peso que no podía ignorar. Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse aún más cuando otras personas comenzaron a notar que algo no estaba bien. La primera fue Lucia. Nos encontramos de manera inesperada un sábado por la tarde, mientras paseaba por el mercado. Al principio, la conversación fue casual, pero pronto se volvió más tensa. Alba, ¿podemos hablar un momento? Dijo, apartándome hacia un rincón más tranquilo. Claro, ¿qué pasa? Intenté sonar despreocupada, pero mi corazón comenzó a acelerarse. Te vi el otro día en el parque, dijo sin rodeos. La sangre se me heló. Por un momento pensé en negarlo, en decir que había malinterpretado la situación, pero el tono en su voz dejaba claro que no estaba dispuesta a aceptar excusas. No voy a juzgarte, Alba, continuó, cruzando los brazos. Pero Mark no se merece esto. Si no le dices la verdad, lo haré yo. Su advertencia me dejó paralizada. No era una amenaza vacía.
Conocía a Lucia lo suficiente para saber que cumpliría con su palabra. Lucia, ¿no entiendes? Intenté justificarme, pero ella me interrumpió. Lo único que entiendo es que estás jugando con fuego, y al final alguien saldrá herido. Piensa en lo que haces, Alba. Se marchó antes de que pudiera responder, dejándome con un nudo en el estómago. Sabía que tenía razón, pero enfrentarlo era algo que me aterrorizaba. En la oficina las cosas no estaban mucho mejor. Javier había comenzado a comportarse con más cautela, pero no pasó desapercibido para todos. Carlos, un colega que siempre parecía estar al tanto de todo, había empezado a hacer comentarios sutiles pero inquietantes. ¿Todo bien, Alba? Preguntó un día mientras revisábamos unos documentos juntos. Últimamente pareces distraída. Sí, todo bien. Respondí con una sonrisa forzada, tratando de no darle motivos para seguir indagando. Pero Carlos era perspicaz, y su tono despreocupado ocultaba algo más. No tardó en actuar. Una tarde, mientras Mark revisaba los pedidos en la panadería, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Mira más de cerca a tu esposa. Las apariencias engañan. Mark no dijo nada al respecto esa noche, pero su comportamiento cambió. Lo noté en la forma en que me miraba, como si intentara descifrar algo que no entendía. Su silencio era más perturbador que cualquier confrontación directa. Una noche, mientras cenábamos, finalmente decidió hablar. «Alba, ¿hay algo que quieras decirme?», preguntó, mirándome fijamente. «¿A qué te refieres?». Intenté sonar indiferente, pero su tono me puso en alerta. «No lo sé. Tal vez algo sobre el trabajo, o sobre cómo te sientes últimamente», dijo con calma, pero sus ojos reflejaban una mezcla de dudas y dolor. El peso de sus palabras me aplastó. Podía sentir cómo la telaraña de mis decisiones se cerraba cada vez más alrededor de mí, y cada hilo parecía tensarse hasta el límite. Esa noche apenas pude dormir. La advertencia de Lucia, la nota anónima, las sospechas de Mark, todo estaba alcanzando un punto crítico. Sabía que no podía seguir ocultando la verdad, pero enfrentar las consecuencias era algo para lo que no me sentía preparada. En el silencio de la noche, mientras escuchaba la respiración tranquila de Mark a mi lado, me di cuenta de que el momento de decidir estaba cada vez más cerca. Había llegado el momento que tanto temía. Durante días, los hilos de mis mentiras y omisiones se habían tensado hasta el límite, y sabía que no podrían sostenerse más. Esa noche, mientras Mark y yo cenábamos en silencio, decidí que no podía seguir escondiendo la verdad. No por él, sino por mí. El peso de lo que había hecho estaba destrozándome desde adentro. «Mark, hay algo que necesito decirte». Comencé, dejando los cubiertos sobre la mesa y levantando la vista hacia él. Él me miró, desconcertado, pero no dijo nada. Sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y aprensión. Respiré hondo, intentando reunir el valor para continuar. «Te he fallado», dije finalmente, sintiendo cómo las palabras salían con dificultad. «He cometido un error. Algo imperdonable». Mark no respondió de inmediato. Sus manos se tensaron sobre la mesa, pero su rostro permaneció inexpresivo. Durante unos segundos que parecieron eternos, el silencio llenó la habitación. Luego, se levantó de la silla sin decir una palabra y salió de la casa, cerrando la puerta detrás de él con más fuerza de la necesaria. Me quedé ahí, inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi corazón latía con fuerza, y una parte de mí quería correr tras él, pero sabía que necesitaba espacio. Las horas que siguieron fueron una tortura. Lo llamé varias veces, pero nunca respondió. Cada minuto que pasaba aumentaba mi temor de que lo había perdido para siempre. Finalmente, cerca de la medianoche, escuché la puerta principal abrirse. Mark entró, con la misma expresión inescrutable que había tenido antes. Se sentó en el sofá, frente a mí, y me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. «¿Por qué?», preguntó finalmente, su voz baja, pero cargada de una emoción contenida. «¿Por qué hiciste esto?». «No lo sé», admití, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. Me sentía perdida, desconectada.
pero nunca quise herirte, Mark. Él dejó escapar una risa amarga, negando con la cabeza. Lo hiciste de todas formas. Destruiste lo que teníamos, Alba. El dolor en su voz era como un puñal. Quería explicarme, justificarme, pero sabía que no había excusa que pudiera reparar el daño que había causado. Entonces, Mark hizo algo que no esperaba. Esto no tiene que ser el final, dijo, su tono ahora más calmado. Pero no podemos seguir como antes. Si vamos a empezar de nuevo, será bajo nuevas reglas, nuevas condiciones. Porque así, como estamos ahora, no tiene sentido. Sus palabras me desconcertaron. No era lo que había imaginado, pero una parte de mí se aferró a esa posibilidad, a esa pequeña chispa de esperanza en medio del caos. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No lo sé, respondió con sinceridad, pero creo que lo debemos intentar. En nuestra habitación me senté en la cama con una caja de fotografías entre las manos. Miré cada imagen, cada recuerdo de los momentos felices que habíamos compartido. Las risas, los viajes, las pequeñas celebraciones de la vida cotidiana. Mi corazón estaba dividido entre la culpa y la esperanza, entre el temor de que fuera demasiado tarde y el deseo de enmendar lo que había roto. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió ligeramente, pero no era Mark. Había salido temprano a la panadería, como siempre hacía. Lo imaginé allí, trabajando en silencio, concentrado en sus tareas. Pero sabía que debajo de esa fachada tranquila, su corazón estaba herido. Su mirada nunca volvería a ser la misma, y eso era algo que tendría que aceptar. Tomé mi teléfono y abrí un mensaje dirigido a Javier. Durante unos segundos, dudé, dejando que mis dedos flotaran sobre la pantalla. Finalmente escribí. He sido honesta. Ahora te toca a ti. No sabía qué esperaba lograr con esas palabras, pero sentí que era algo que debía hacer. Presioné enviar y dejé el teléfono a un lado. El futuro era incierto. No sabía si Mark y yo podríamos reconstruir lo que habíamos perdido, o si Javier respondería a mi mensaje. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era enfrentar las consecuencias de mis elecciones y seguir adelante, un paso a la vez.